Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente porque por su misericordia estoy aquí en este lugar, en la Iglesia Adventista Central de San Martín. Así que también le doy gracias a la hermana que me invitó. Así que gloria a nuestro Dios por ese privilegio que Dios me ha dado. Así que, hermanos, quiero decirles, hermanos, que tengo un ministerio que se llama Apología Adventista. La mayoría de hermanos conocen que tengo este ministerio y el objetivo es enseñar sana doctrina. El don que Dios me ha dado es el don de enseñanza. Me gusta enseñar lo que la Biblia dice. Estamos viviendo en los últimos días donde la iglesia necesita conocer la sola Escritura, nuestras doctrinas, ya que, y me van a disculpar lo que voy a decir, dentro de la iglesia adventista hay una gran ignorancia respecto a nuestras creencias y doctrinas. Por eso es bien importante conocer nuestras creencias y doctrinas para no ser engañados por el error. Así que, hermanos, vamos a estudiar en este estudio un estudio profundo y sólido sobre doctrina. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites poder abrir tu palabra, poder predicarla aquí en la iglesia de San Martín. Bendice a tus hijos, bendice nuestro corazón y nuestro intelecto para que sean santificados por tu verdad y que ese espíritu que inspiró tu palabra nos guíe a la verdad. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia. Aquí no venimos a contar historias, venimos a estudiar la sola Escritura. Así que prepárese. Si no es ágil en buscar los textos, le sugiero que los anote para que vaya a verificar a su casa. ¿Sí? Vamos a tener una clase profunda de doctrina. Vamos a alimentarnos con comida sólida. Así que preparémonos. Una de las herramientas indispensables para entender la Biblia correctamente es que siempre tengamos en cuenta el contexto. Quiero que se concentren en este estudio porque vamos a profundizar en la Biblia. Una de las herramientas indispensables para interpretar correctamente la Biblia y no torcerla es que siempre leamos el contexto de cada versículo. Sí, les voy a contar una historia verídica para que vean cuán importante es tener en cuenta el contexto. Usted va a decir, hermano, ¿qué es el contexto? Para los hermanos que quizás no son familiarizados con esta palabra, les voy a explicar qué es contexto. Contexto es lo que está antes y después del texto. Eso es contexto. Les voy a contar una historia para que vean cuán importante es el contexto. Se cuenta la historia de que una persona estaba con una terrible depresión y quería quitarse la vida. Y a esta persona se le ocurrió en la mente buscar una respuesta en la Biblia de parte de Dios antes de quitarse la vida. Y dice que esta persona cerró los ojos y en su mente dijo, el primer texto que encuentre cuando abra la Biblia, esa va a ser la respuesta de Dios para mi vida. Noten que eso, lo que pensó esta persona antes de quitarse la vida, a matarse iba. Y resulta que la persona cierra los ojos y cuando abre los ojos apuntó en un texto de la Biblia. ¿Y saben cuál texto apuntó? Está en Juan 13:27. Noten que dice Juan 13:27.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabe qué hizo la persona? Se ahorcó. Porque él dijo: lo que lea en el primer texto, esa va a ser la respuesta de Dios para mi vida. Entonces, como dice el texto, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Inmediatamente voy a buscar un lazo y se ahorcó. Eso pasa con los católicos y protestantes cuando leen la Biblia fuera de contexto. Este texto Jesús se lo dijo a Judas. El contexto es para Judas, pero la persona no leyó el contexto, así que inmediatamente fue a quitarse la vida. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se fue a ahorcar. Tremendo. ¿Notaron cuán importante es el contexto? ¿Por qué hay mucha falsa doctrina en el catolicismo y en el protestantismo? Porque desconocen esta llave maestra del contexto. Si usted obvia este principio, seguro se va a perder. Otro ejemplo: ¿para qué sirven los mapas? Los mapas tienen señales, directrices, gráficos. ¿Para qué son las señales en un mapa? Para seguir la línea, porque si las obviamos, ¿qué va a pasar? Es posible que nos perdamos. La Biblia es como un mapa. Si no respetamos los contextos, es posible que nos lleguemos a perder y estar enseñando errores doctrinales. Y de paso, hay personas que conocen la Biblia al derecho y al revés, pero que no saben explicar esos textos que se pueden de memoria. ¿Qué están haciendo ahora los católicos y los protestantes para atacar la ley de Dios y atacar la verdad del sábado? Aprenderse versículos de memoria para tirarlos como ráfaga a lo loco. Porque ellos les han enseñado a memorizarse textos bíblicos para defenderse. ¿Están conmigo? Yo conozco personas que se pueden muchos textos bíblicos, pero cuando les dice uno, explíqueme ese texto, salen diciendo una incoherencia. ¿Saben de que hay un sacerdote católico en las redes sociales que está engañando a millones de católicos? Llamado Luis Toro. Que se puede la Biblia de principio a fin, pero que los textos los cita fuera de contexto para manipularlos y engañar a los indoctos que no conocen las Escrituras. El hecho de que alguien me cite la Biblia no es evidencia de que alguien me esté diciendo la verdad. Usted me puede citar la Biblia, pero espéreme, yo tengo que analizar el contexto de ese versículo que usted me está citando para ver si lo que me está diciendo o cómo lo está interpretando es correcto. ¿Estamos de acuerdo? El contexto, la llave maestra para interpretar la Biblia es el contexto. Ahora bien, hay diferentes tipos de contexto. Está el contexto menor, lo que dice antes y después el texto, eso es contexto menor. Tenemos el contexto mayor, lo que dice la Biblia toda respecto a ese tópico que estamos estudiando. Está también el contexto cultural e histórico. ¿En qué contexto o cultura se escribió ese texto y para quiénes? Aunque la Biblia, noten lo que voy a decir, aunque la Biblia es un libro que la puede entender la gente común, igual como un erudito, porque la Biblia fue dada también para el erudito y para la gente común, pero al mismo tiempo la Biblia es difícil de entender. Noten qué interesante. Es fácil de entender y al mismo tiempo es difícil. Es difícil cuando obviamos los principios para interpretar correctamente un texto bíblico. Ahora, ¿por qué dijimos esto? Porque esto va a servir para introducción, para desmantelar una falsa doctrina que está enseñando el catolicismo romano para engañar a millones de personas en el mundo. ¿Cuál es esa doctrina?
la doctrina de la confesión auricular. ¿Saben qué es la confesión auricular? La Iglesia Católica enseña oficialmente que para que Dios perdone nuestros pecados, tenemos que confesarle los pecados a un sacerdote romano. Si no lo hacemos, Dios no perdona nuestros pecados. ¡Qué blasfemia! Interesante. Eso se llama confesión auricular. Ahora, vamos a estudiar la Biblia a profundidad para ver si esa enseñanza es bíblica. Explico, hermano. La mejor forma para desmantelar una falsa doctrina no es insultando a la persona. ¿Han visto ustedes personas que cuando no pueden defenderse salen insultándose y enojándose? ¿Han visto ustedes a esas personas? Saben, hermano, les voy a contar un pequeño paréntesis para que, dando un estudio en una iglesia, en una comunidad llamada Santa Lucía, las faldas del volcán, llegué a dar el estudio a un católico y le contesté todas las preguntas y le expliqué todos los versículos que él me torcía. Y al fin, ¿saben qué es lo que hizo? Se enojó y fue a sacar el machete para sacarme corriendo. Así que yo no tardé, yo salí corriendo, pues, Guadalcanal Corvo. Se enojó al ver que no podía defenderse. En serio, hermano. Uno como obrero bíblico, he andado en muchas iglesias trabajando. ¿Sabe qué es un obrero bíblico? ¿Conocen qué es un obrero bíblico? Trabajé muchos años con el pastor Ernesto Tiznado. Le gustaba andarme para todos lados el pastor Ernesto Tiznado haciendo obra misionera. Y me mandaba a lugares peligrosos, porque él sabía que Dios me había sacado de esos lugares y Dios podía usarme para ir a esos lugares a predicar. Y andando uno de obrero bíblico, hermano, uno se arriesga su vida porque uno no sabe qué es lo que le puede salir en el camino. ¿Ah? Entonces, el diablo de alguna manera va a tratar de boicotear los planes de Dios, el evangelio, para que la verdad no la conozca la persona. Así que esa persona, un gran católico, fue a sacar el corvo para que yo no llegara. Porque cada versículo que él torcía, yo se lo explicaba. Mire, esto no significa esto. Mire cómo dice el contexto. Y cuando estaba acorralado, lo que hizo es enojarse. Tremendo. La mejor forma para desmantelar una falsa doctrina es con esto. ¿Oyeron cómo dije? No es con su opinión o personal. Hay inclusive estas frases apóstatas, hasta hermanos las repiten. Es que así me enseñó mi papá. Así me enseña mi iglesia. Así me enseña el pastor. Estas son frases apóstatas que se encuentran en la iglesia. Así enseña mi papá o mi mamá. ¿Cómo hacía Cristo para desmantelar las falsas doctrinas de los fariseos? Escrito está. No diga así opino yo. Su opinión sale sobrando aquí. A mí no me interesa su opinión. Usted puede creer hasta en platillos voladores, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es lo que está escrito aquí. Escrito está. La mejor forma para desmantelar una falsa doctrina es usando las escrituras, porque en la palabra de Dios hay poder. El libro de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es, ¿qué dice? Espada de dos filos que corta hasta partir el alma. ¿Llega hasta dónde? Hasta los tuétanos. Interesante. Ahora, vamos a ver si la confesión auricular tiene fundamento bíblico. Así que vamos a escudriñar la Sagrada Escritura. Para entender esta enseñanza, si es bíblica o no, vamos a conocer la tipología del santuario. El santuario, hermanos, el tabernáculo, es un símbolo y tipos para representar el plan de salvación. Los adventistas conocemos el santuario. ¿Cuántas veces aquí se ha predicado del santuario aquí en esta iglesia? ¿Hay hermanos que predican aquí en la iglesia del santuario? ¿Conocen qué es el santuario? ¿Para qué Dios dio el santuario? Cada aspecto, cada símbolo, aún hasta las medidas del santuario representan algo en el plan de salvación.
todo el santuario. Los que conocen el santuario conocen toda la Biblia y van a entender cualquier versículo, por muy difícil que sea, porque la llave para entender la palabra de Dios es el santuario. Ahora, según el santuario, según la tipología del santuario, cuando un pecador había cometido un pecado, de paso, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que es transgresión de la ley. Cuidado, adventistas, si andan predicando que el pecado es un estado o una condición, porque esa falsa enseñanza ya se infiltró en la iglesia. Una nueva teología que se está infiltrando de que ahora el pecado es un estado, o sea que así como usted está sentado está pecando, porque el pecado es un estado. Pero según la Biblia, ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿A dónde inicia el pecado? En los dedos va. En los dedos inicia el pecado. No, yo estoy viendo a dónde inició. ¿Que a dónde inicia el pecado? En la mente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el pueblo de Israel, en el santuario, cuando alguien había pecado, transgredido la ley de Dios, ¿qué se hacía? Iba a conseguir un cordero y confesaba los pecados sobre la cabeza del animal. La confesión del pecado era sobre el animal, no al sacerdote. Digo esto porque los católicos ahora están usando esa argumentación para decir de que la confesión de los pecados, los israelitas lo hacían al sacerdote. Muchos hermanos, como no estudian, no saben refutar esa enseñanza. La confesión de pecados no era al sacerdote, era al animal, a la víctima. ¿Qué blasfemia decir de que la confesión de pecados era al sacerdote levita? Y de paso, el catolicismo romano cree y así enseña de que cuando la Biblia menciona sacerdotes se refiere a sacerdote católico. Pero cuando la Biblia habla de sacerdotes, habla del sacerdocio levita que administraba en el santuario. Voy a leerles citas bíblicas donde demuestran que la confesión de pecados era sobre la cabeza del animal, después se sacrificaba. Noten lo que dice Levíticos 1:4. Vamos a ver la tipología. ¿Saben qué es tipología? El símbolo, para irnos a la realidad. Levíticos 1:4 dice: y pondrá su mano sobre ¿qué? La cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. ¿Dónde era la confesión de pecado? Sobre la cabeza del animal. No era el sacerdote. ¿Por qué razón al sacerdote no se le podía confesar el pecado? Porque él era ¿qué? Un pecador que también necesitaba ¿de qué? De un sacrificio. Noten lo que dice Levíticos 3:2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. O sea que el sacerdote levita estaba esperando que el pecador penitente confesara los pecados sobre la cabeza de la víctima del cordero, se sacrificara o se degollara. Después el sacerdote tomaba la sangre y la introducía al santuario para que a través de la sangre, simbólicamente, el santuario quedaba contaminado. ¿Conocen eso los adventistas? Los adventistas tenemos que conocer estos temas al derecho y al revés, hermanos. Excepto los hermanos nuevos en la fe. Pero hay hermanos que tienen hasta ganas de estar aquí en la iglesia e ignoran estos temas. Por eso es que nos da vergüenza ir a dar estudio, porque puede ser de que allá afuera nos quiten nuestra propia Biblia y nos peguen una cachetada con la propia Biblia que andamos. Porque no conocemos nuestra propia doctrina. Inclusive, hermanos, Elena de White, ¿saben quién es Elena de White? Pregunto porque hay iglesias donde no conocen nada de eso. Elena de White, en el libro Evangelismo, dice que a la iglesia, en lugar de predicarle sermones, hay que enseñarle a que escudriñe la Biblia texto por texto, para que conozca los fundamentos de nuestra fe. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer dice esto, que es mejor predicar sermones, es mejor predicar estudios bíblicos que sermones?
Yo siempre me hago la pregunta, yo antes de hacer una conclusión siempre inquiero. Inquirir significa preguntar. ¿Saben por qué Elena White dice que es mejor un estudio bíblico que un sermón? A la iglesia hay que enseñarle a que conozca la Biblia, que conozca el texto bíblico. ¿Saben por qué Elena White dice eso? Es porque los sermones, la mayor parte de los sermones son palabras del predicador. Mientras que el estudio bíblico a la gente la llevamos a que lea el texto bíblico, lo que dice el texto bíblico. Por eso es bien importante que conozcamos la palabra de Dios, nuestra doctrina. Hermanos, la tipología del santuario nos ayuda a entender el tema de la confesión. De paso, para que exista una confesión genuina, tiene que haber antes un arrepentimiento genuino. ¿Saben qué es arrepentimiento? En el griego, la palabra arrepentimiento es metatonai, que significa cambio de mente. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Hay quienes les da remordimiento por haber hecho algo que les trajo algún mal a su vida. Se sienten remordidos. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es abandonar el pecado y dejar de ya no hacerlo. Eso es arrepentimiento en el griego. No confundamos arrepentimiento con remordimiento. ¿Sí? La mejor forma para explicar el arrepentimiento es ya no volver a hacer eso. Hay personas que se arrepienten y vuelven a caer en lo mismo. Eso no fue un arrepentimiento genuino, sino que fue un remordimiento. Hay gente que hasta llora. ¿Pero por qué lloran? Por las consecuencias de su mal accionar. Pero no se les ve un cambio en su vida. La mejor forma para demostrar de que alguien ha cambiado, ¿saben cuál es? Que se le vea un cambio en su vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y esto estaba implicado en el santuario. Para que Dios perdonara los pecados de los israelitas, simbólicamente hablando, a través de la sangre del cordero, era que la persona tuviese un profundo arrepentimiento por haber quebrantado la ley de Dios, que eso es pecado. Noten lo que dice Levíticos 3:8. Se vuelve a enfatizar de que la confesión de pecados era sobre el animal, sobre la cabeza del animal. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y dice Levítico 4:15, noten cómo dice, Levítico 4:15 dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollará aquel becerro. Hay muchas citas de que hablan de esto, pero suficiente con esta, donde la confesión de pecados era sobre el animal, no sobre el sacerdote. La pregunta es, ¿por qué sobre la cabeza del animal? Saben, hermanos, que todo lo que está en la Biblia es porque tiene un significado, no está por ocupar espacio. Algunas veces yo me hago preguntas y busco la respuesta en la Biblia. ¿Por qué el pecador no confesaba sus pecados sobre el hombro de la víctima, o sobre alguna pierna, o sobre la cola de la oveja o del becerro, sino que era sobre la cabeza? ¿Qué tiene que ver la cabeza con el pecado? ¿Saben por qué, hermano? Yo tengo un tema en mi canal que hablo sobre eso, la mente y el pecado, y uso esta tipología, porque Cristo, cuando fue muerto en la cruz del Calvario, los pecados fueron depositados en su mente. Por eso es que cuando Cristo fue a orar al huerto del Getsemaní, sudó como grandes gotas de sangre, sufrió una hematedrosis, así se pronuncia los que son médicos. Es sudar sangre con sudor de las sienes, de la mente, de la cabeza. Hubo una gran presión psicológica en Cristo cuando fue a orar al huerto del Getsemaní. Una gran presión psicológica porque sobre él estaban siendo depositados todos los pecados de la humanidad. Porque el pecado se inicia en la mente. En la mente se decide pecar o no. En la mente se decide vencer o aceptar la tentación. Porque el pecado es transgresión de la ley.
David conocía perfectamente bien de que la confesión era a Dios directamente. Pregunto, ¿qué simbolizaban los corderos en el santuario? ¿A quién simbolizaban esos corderos y esos animales que se sacrificaban en el santuario? Simbolizaban a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, todos esos corderos simbolizaban a Cristo. El profeta, o podemos decir así, David el rey, reconoció perfectamente bien de que la confesión de pecados es directamente al Cordero, o sea, a Cristo. Noten lo que dice Salmos 32, versículos 5 al 8. Estos versículos es cuando David se arrepintió de su pecado. ¿Cuál fue el pecado que trajo la destrucción del reino de David? Fue haber cometido adulterio con la mujer de Urías Eteo, con Betsabé. Aquí vemos a David arrepintiéndose por su pecado. Noten cómo dice Salmos 32, versículos 5 al 8. Mi pecado te declaré. Pregunto, hermanos que están leyendo conmigo la Biblia, ¿David está confesando los pecados con un sacerdote católico o está confesándolos directamente a Dios? Lean conmigo, no me crean. ¿Qué dice? Mi pecado se lo declaré a Luis Toro. Dice eso el texto. ¿Qué dice el texto? Mi pecado se lo declaré al Papa. ¿Verdad que no dice el texto eso? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿A quién está confesando los pecados David? A Dios. Tremendo, hermanos. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo. Por eso orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Noten que la forma para poder confesar nuestros pecados es a través de la oración. Oración. Y noten cómo dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La confesión de pecados es directamente hacia Dios. Cuando usted cometa un pecado, hermanos, arrodíllese. No importa lo que usted haya cometido. No importa qué tan profundo el pecado lo haya llevado. No importa qué tan desgraciada haya sido su vida. En la Biblia dice que cuando abundó el pecado, abundó ¿qué? La gracia. Dios tiene poder para perdonar cualquier pecado, por muy horrendo que haya sido. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo, dice el apóstol Juan. Noten cómo dice el mismo David en el Salmo 51, versículo 9 al 12. Salmo 51, versículo 9 al 12 dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está arrepintiéndose de su pecado y se lo está confesando directamente ¿qué? A Dios. Pregunta, hermanos, ¿creen ustedes de que esto que estamos leyendo expresan un profundo arrepentimiento de David o solamente es un arrepentimiento como remordimiento? ¿Cuál es la manifestación de una persona que ha cambiado o que está arrepentido? Que ha cambiado. David está experimentando un profundo arrepentimiento. ¿Saben, hermanos? Se me viene a la mente a Judas y el apóstol Pedro. ¿Ambos pecaron, Judas y Pedro? Sí, aunque de diferente manera, pero ambos quebrantaron la ley, porque la traición es pecado. Y Judas y Pedro fallaron a Cristo. Ambos cometieron pecado, pero lo interesante es de que aparentemente ambos se arrepintieron. Pero ¿por qué uno recibió perdón, que fue Pedro, y Judas en lugar de buscar a Dios se fue y se ahorcó?
Porque el texto dice que Judas llegó ante los sumos sacerdotes y tiró las monedas, 30 monedas, dando a entender de que se había arrepentido por lo que había hecho. Aparentemente Judas se arrepintió, pero lo que estaba haciendo Judas era sintiendo remordimiento por lo que había hecho. Lo que hizo Pedro sí fue un verdadero arrepentimiento, porque buscó el perdón en Dios. Esto es bien importante que entendamos, hermanos, para que no lo vayamos a confundir. Hay personas que se arrepienten o no hacen algo por las consecuencias de lo que le puede suceder. Una vez conocí a una hermana, voy a hacer un paréntesis, me gusta hacer paréntesis en mis clases para que entendamos. Una vez una hermana en una iglesia, yo la logré escuchar, tenía problemas con otra hermana desde hace mucho. ¿Saben que en la iglesia hay problemas, hermanos que están enemistados y que nunca solucionan esos problemas? Y dicen que van para el cielo. ¿Ah? Yo como les dije que he andado de obrero bíblico en muchas iglesias, y uno sin querer cuenta se da cuenta de las cosas en la iglesia. Y una hermana, resulta que una hermana estaba dando la escuela sabática, y la otra hermana que estaba enemistada con la hermana que estaba dando la escuela sabática dijo: quisiera que mis ojos fueran una bala para tirarle una bala a la hermana. Y hermanos de la iglesia, usted me va a decir: no lo creo, créalo, porque en el pueblo de Dios de todo hay. Pregunto, ¿para Dios esa persona ya la había matado o no? El que aborrece a su hermano ya es ¿qué? Un homicida. Y sabes que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Quisiera que mis ojos fueran balas para matarla. Ya la había matado. O sea, la hermana no iba a conseguirse una pistola porque sabía la consecuencia que le podía agarrar, porque ¿qué le iba a pasar? La policía iba a llegar a traerle y le iban a caer 40 años. Por eso hay personas que no hacen, dice, por ejemplo, yo no hago esto porque me va a pasar esto. O sea, no están arrepintiéndose por el pecado en sí, sino por las consecuencias del pecado que les puede traer el resultado. ¿Me voy a explicar? Ese es un falso arrepentimiento. Hay quienes dicen, yo no hago esto porque me va a pasar esto. Se están arrepintiendo por las consecuencias, no en sí por el pecado. Y esto es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Pedro buscó el arrepentimiento en Cristo y se arrepintió y buscó el perdón en Cristo, mientras que Judas, ¿qué pasó? Judas se arrepintió por las consecuencias de lo que le había traído esa acción. Ahora, hermanos, Cristo, ahora vamos en el Nuevo Testamento. Cristo enseñó de que cuando nosotros cometemos un pecado, debemos de decirlo directamente a Dios. La oración modelo. Noten lo que dice Mateo capítulo 6, 9 al 12. ¿A quién debemos de confesar nuestros pecados? ¿Qué dijo Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento sigue la línea al santuario? ¿Será que la confesión debe ser directamente a Dios o en el Nuevo Testamento cambia la metodología? Tiene que ser directamente a Dios. Noten cómo dijo Cristo en la oración modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas. La versión Jerusalén dice: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A dónde le podemos meter aquí que hay que confesarlo con un sacerdote? No dice el texto. Entonces, la Iglesia Católica, ¿de dónde ha agarrado la enseñanza de la confesión auricular? ¿De dónde? Esto se pone más interesante. Quiero que analicemos algo. Hoy los católicos están estudiando la Biblia, hermanos. Prepárese. Antes no la estudiaban, hoy sí la están estudiando. Así que tenga cuidado a la hora de ir a dar un estudio bíblico, porque hoy los católicos se están estudiando. Estudian, pero ¿para qué estudian? Para torcer la Biblia. Vamos a leer un texto bíblico que es uno de los preferidos para sostener la confesión auricular, de que debemos de confesar los pecados a un sacerdote. De lo contrario, Dios no los perdona.
¿Cuál es este versículo? Que muchos adventistas necesitan conocer la correcta explicación de este texto, porque si se lo sacan, no va a hallar cómo responder. ¿Cuál es este texto? Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Ellos manipulan muchas citas, pero esta es una de las preferidas. Los apologistas católicos usan esta cita para demostrar de que los sacerdotes católicos tienen autoridad de perdonar pecados, y usan esta cita. ¿La tienen conmigo? ¿La tienen ya? ¿Ya la buscaron? Noten lo que dice la cita. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, esto está hablando Cristo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Quedémoslos ahí, ponga el dedo ahí, no se vaya a perder. Pregunta, ¿cuándo es que los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿Antes del Pentecostés o en el Pentecostés? ¿Qué dicen ustedes? Fue en las dos ocasiones, porque esto está sucediendo antes del Pentecostés. Aquí Cristo está reunido con los discípulos en el aposento alto, después de que resucitó. Noten cómo le dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. La pregunta es, ¿cuándo es que los discípulos recibieron el Espíritu? ¿Antes del Pentecostés o en el día del Pentecostés? En las dos ocasiones. La diferencia es que en cada ocasión hubo un contexto diferente. Antes del Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu para ser vaciados del ego. Mientras que para el día del Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo para ser llenos del vaso, lo que antes había sido vaciado. Por eso es que dice Hechos 2 de que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted llena? Algo que está ¿qué? Vacío. Notaron que el Espíritu Santo se dio en dos maneras. Antes para que fueran vaciados del ego. Y saben que este es otro tema, hermanos. Otra vez que me vayan a invitar, vamos a hablar de esto, acerca de la lluvia tardía. Porque lo que pasó en el Pentecostés es una tipología exacta de lo que va a pasar con el fuerte pregón y la lluvia tardía con la iglesia remanente antes de que se cierre la puerta de la gracia. Es una tipología perfecta y exacta. Fueron llenos del Espíritu Santo para el día del Pentecostés. Significa que antes habían sido ¿qué? Vaciados. El vaso había sido vaciado del ego, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y noten, sigamos leyendo. Después de que Cristo les dice a los discípulos, recibid el Espíritu Santo, noten las palabras que vienen a continuación. ¿Tienen conmigo el texto? ¿Lo están leyendo conmigo? A quienes remitieron los pecados, les son remitidos. Y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Oh, dicen los católicos. Ve, allí está que debemos de confesarlos con un sacerdote. Y muchos hermanos, como no estudian, se quedan con la boca abierta. Ahí dice que Dios les dio potestad a los apóstoles para perdonar pecados. Ahí dice. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Si ustedes quieren ser expertos en estudiar la Biblia y ser unas personas inteligentes en estudiar la Biblia, ¿saben qué es lo que hagan? De paso, yo les invito a que se suscriban a mi canal. Mi canal se llama Apología Adventista. Tengo más de 400 videos, solamente clases de Biblia y teología y profecía. Ahí doy muchas clases de Biblia, hermano. Una de las herramientas indispensables para ser un exegeta bíblico, ¿saben cuál es? Es que a la hora de estudiar un texto bíblico, busque otras versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto otra versión. Y compare las versiones de Biblia, cómo traduce el texto. Eso es bien importante, es una herramienta indispensable. Hay muchas herramientas, pero yo son las que más uso. Siempre uso el contexto y la gramática cuando voy a buscar una palabra en el léxico griego y hebreo, en la concordancia Strong, y después comparo otras versiones de Biblia, cómo traducen el texto. Para mí, una de las mejores Biblias que existen en el mundo, que está más apegada al griego y que tiene menos errores, a que todas tienen, pero las que tienen menos errores de traducción, es la Biblia Católica de Jerusalén. Descárguela inmediatamente en celular, o si no, vaya a una biblioteca católica y cómprela inmediatamente. Es una Biblia oficialmente editada por el Vaticano, es la que usa el Papa para dar misa.
la Biblia de Jerusalén. Usted me va a decir, pero eso es una Biblia católica. ¿Y eso qué tiene que ver? Las Biblias católicas son las que están más claras. Esta Biblia dice reposo. ¿Saben cómo dice la Biblia católica? Acuérdate del sábado. Y yo no sé por qué estos hermanos que editan esta Biblia hacen esta clase de... Esto es algo absurdo. ¿Saben por qué, hermano? Dice aquí, acuérdate el día sábado. Esta Biblia dice, acuérdate el día de reposo. Ajá, reposo. Viene un indocto en la escritura y dice, bueno, para mí el reposo es el miércoles. Depende de donde empiece a trabajar, ese va a ser mi reposo. Aterrizando con el séptimo día. Como dice reposo, Biblias que se prestan a la confusión. Y lo que hacen la Biblia Reina Valera, que aquí abajo le ponen aquí un asterisco, otras la tienen aquí al final, aquí equivale a sábado. ¿Por qué no le pusieron de un solo aquí equivale a sábado? Aquí es sábado. Sino que gastaron tiempo, tinta y confunden a la gente. Mejor póngale de un solo sábado. Sino que le ponen aquí equivale a sábado. Malo que se mata uno la cabeza buscando aquí donde dice. La Biblia católica dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Inclusive, hermanos, esto se pone más interesante. La Biblia católica, ¿saben cómo traduce Hebreos 4:9? La Reina Valera está mal traducida. Dice, acuérdate, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y los protestantes dicen, ahí el reposo es Cristo. Pero la Biblia católica, ¿saben cómo traduce la Jerusalén? Por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Interesante, ¿sabía usted de eso? Para mí, yo recomiendo que usen mejor Biblia católica para darle estudio a un católico. ¿Saben, hermano? Aquí viene otra historia más interesante. Dando un estudio bíblico a una catequista. ¿Saben qué es una catequista? De esas señoras que son guerreras en el catolicismo romano, que da doctrina en el catolicismo romano. Uno como predicador tiene que tener táctica y didáctica para poder establecer una conversación con la persona y ganar la confianza para que la persona le permita un estudio bíblico. Resulta que la catequista, la señora de esas guerreras antiguas, me aceptó el estudio bíblico. Pero claro, yo usé, ¿me entiende?, táctica ahí para que ella, y me llegué a ser amiga de ella. Resulta que, oiga bien lo que le voy a decir. Yo le dije a la señora, vamos a estudiar con su Biblia, no vamos a usar la Biblia que yo ando. Vamos a estudiar su propia Biblia. Y la voy a sacar una Biblia de las grandes, así chola, que tenía la Virgen de Guadalupe y el Papa. Biblia de la mera católica. Bien, estudiemos aquí. Y empezamos. Hermano, una gran paciencia. Llegaba todas las tardes a estudio bíblico la señora. La fe de Jesús. Y empezamos con algo suave. No hay que tener táctica para no alborotar el panal, para no torear el toro. ¿Entiendes? Empecé a dar el estudio bíblico poco a poco y se iban poniendo más intensos los estudios. Ya cuando empezamos a hablar de la ley de Dios, ya empecé más fuerte a atacar la idolatría de la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo bajando ¿qué? El fusil. Pero al mismo tiempo usando la táctica, porque no hay que espantar. Y resulta, hermanos, de que esta señora era gran inteligente. En los católicos hay gente que estudia, es inteligente, que conoce perfectamente su doctrina. Hay católicos que ni tan siquiera conocen su propia doctrina. Yo admito que en la Iglesia Católica hay católicos que son verdaderos católicos, no son de nombre, gente que es celosa en la fe. Y esta era una de ellas, esta señora. Esta señora sabía cómo defenderse, pero saben que todo texto que ella me citaba para defenderse, yo se lo explicaba con su propia Biblia. Y eso le gustaba. ¿Saben, hermano? Que llegué a un punto que me vacié de mi mente, de todo el conocimiento que tengo en la mente, se lo di a la señora. Hasta le saqué el 666 de Juan Pablo II. Y la señora se quedaba impactada, pues, conociendo algo que ella nunca lo sabía. Y lo que la alborotó más cuando la llevé al segundo mandamiento, que habla de la idolatría de imágenes, fue una gran pedrada.
porque cerca de la puerta tenía un gran santo Pepe de Atoche. Tremendo. Sin miedo. Mire lo que dice aquí el texto. Pero yo con aquel miedo a ver cómo va a reaccionar. Pero éndele, hay que decir la verdad. La llevé el texto. Y yo sentía que la señora solamente se retorcía en la silla. Su propia Biblia, mire cómo dice el... Ahora, y después la llevé al catecismo católico. Mire, aquí no aparece esto. Su mente empezaba una gran batalla en la mente. Pero ¿por qué en el catecismo no aparece? Hay católicos, hermanos, que no saben estas cosas. Y debemos tener paciencia. Todos hemos salido de este sistema. ¿Usted cree, hermano? Yo tengo un testimonio en mi canal. ¿Usted cree, hermano, que yo nací en la iglesia adventista? Yo no nací en la iglesia adventista. Pero para que los hermanos me ganaran para Cristo, hermano, se tardaron muchos años. Porque sabe que estaban tomando a una fiera. O sea, hay que tener paciencia con las personas. No se trata solamente de ir a la gente y decirle, mire lo que dice la Biblia y citar texto a lo loco. Hay que tener táctica. Dígame usted, una persona que va a pescar a un río tira la atarraya a lo loco o tiene que tener astucia para tirarla. ¿Cuál es el objetivo de un pescador? ¿Agarrar qué? Pescado. La Biblia de Jerusalén es una Biblia que está mejor traducida. Noten cómo traduce Juan 20, 22 al 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, estoy leyendo la Biblia católica, versión Jerusalén, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Oh, entonces es bíblica la confesión a sacerdote. Así dicen los católicos. Entonces, ¿cómo explicamos este texto a un católico para sacarlo del error? Que ese texto significa otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Les acabo de decir al inicio de esta clase. ¿Qué les dice? ¿Qué les dije? Hay que leer el contexto. Sí. La llave maestra para interpretar un texto es leer el contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Hay 4 evangelios. Se le conoce como los evangelios sinópticos. Lo que dice uno lo amplía otro. Por eso es que se llaman 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay cosas que uno no dice, el otro lo dice o le agrega. Por eso es que se llaman evangelios sinópticos. Cada apóstol dice algo que el otro no lo dijo. O sea, para entender estas palabras tenemos que ver otro evangelio donde el apóstol agrega algo que Cristo dijo estando en el mismo lugar del aposento alto. ¿Están conmigo? Sí, sigamos leyendo. Lucas 24, versículo 46 al 49. Ahora vamos a ver lo siguiente. Quiero que se concentren, hermanos, por favor. Noten que Cristo está en el aposento alto con los discípulos. ¿Cuántos días estuvo después de la resurrección? Hechos 1:3 dice que estuvo 40 días. Y en esos 40 días, según lo sugieren los evangelios, que Cristo estuvo con los discípulos estudiando las profecías referentes al Mesías. Y un poco antes de irse Jesús al cielo, en su ascensión, Cristo le da a los discípulos en el aposento alto una misión. Pero esa misión la iban a cumplir solamente hasta que viniera la promesa. Si la promesa no venía, no salieran de allí, estando en el aposento alto. Noten lo que dice Lucas 24, 46 al 49, dice: y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones.
¿Captaron, adventistas? ¿Qué significa perdonar los pecados? Al unir lo que dice aquí en Lucas, es predicar en el nombre de Cristo el arrepentimiento y perdón de pecado. No era que los discípulos iban a perdonar pecados, sino que iban a predicar ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Usted me va a decir, hermano Rafael, demuéstremelo con la Biblia, si esa es la correcta interpretación. Sencillo, vámonos al cumplimiento de la promesa. ¿Saben cuál es el cumplimiento de la promesa? Hechos de los Apóstoles. Ahí está el cumplimiento y donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en la iglesia. La promesa. Noten cómo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Esa palabra poder en el griego es dinamos, de donde proviene la palabra dinamita. El Espíritu Santo es poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén. Pregunto, ¿por qué la predicación del Evangelio iba a iniciar en Jerusalén? ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Vivían los judíos. ¿Y qué es lo que habían hecho los judíos antes? ¿Habían matado a quién? A Cristo. Noten qué interesante. La predicación tendría que iniciar en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Pero la predicación iba a iniciar en Jerusalén. Esto lo había dicho Cristo en Lucas 24, 46 al 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido con el poder de lo alto. Veamos ahora el cumplimiento de esta promesa para que entendamos qué significa perdonar pecado. Y vamos a ver qué significa predicar en el nombre de Cristo el arrepentimiento y perdón de pecado. Noten lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 39. Esta es el cumplimiento de la promesa. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero que lean conmigo despacio y analicen el texto. Noten cómo dice. Este sermón lo está predicando Pedro en Jerusalén para el día del Pentecostés. Aquí ya había caído la promesa que Cristo le había dicho en el aposento alto, junto con la misión de predicar el perdón de pecados y el arrepentimiento en su nombre. Noten cómo dice Hechos, los versículos, capítulo 2, versículo 36 al 39, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿a quienes Pedro le está predicando? ¿A quiénes? A los judíos. Por eso la predicación iba a iniciar en Jerusalén. Sepa pues toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Según el contexto, habían llegado judíos de todas las naciones a la fiesta del Pentecostés. Judíos que habían estado expandidos por toda la Asia y África. Eran judíos que habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés. Así que el apóstol Pedro inicia su sermón llamando al arrepentimiento a esos mismos judíos que antes lo habían rechazado y que habían matado a Cristo. Noten qué interesante. Y dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? Podemos decir así, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ponga el dedo allí. Hermanos, usemos la materia gris, como dijo mi abuelita, que en paz descanse. La cabeza no es solamente para andar pelo, sino también para ¿qué? Para pensar. Hay quienes solamente andan la gran cabeza y no piensan. ¿Ustedes creen que aquí no era una gran oportunidad para que Pedro hubiese dicho, confiésense en los pecados conmigo, porque Cristo así me dijo?
¿Era una gran oportunidad esa? Sí. Aquí es donde, mire, un católico lo amarró y no va a hallar para dónde agarrar. Si usted interpreta que perdonar pecados significa que confesarse con un hombre, ¿por qué Pedro iba a desaprovechar esta gran oportunidad? Si Pedro era el primer papa, era una gran oportunidad para que Pedro hubiese dicho: confiesen de los pecados con nosotros, porque si no, Dios no se los perdona. Pero noten lo que dijo Pedro. Lee conmigo. Pedro les dijo: Pedro el primer papa. Estoy usando un sarcasmo, porque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Vale. Pedro el primer papa. Usemos esta terminología que usan los católicos. Pedro el primer papa. Noten lo que dijo. Noten lo que dijo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Cristo les dijo a los discípulos en el aposento alto. ¿Qué significa entonces perdonar pecados? Significa predicar en el nombre de Cristo el arrepentimiento y perdón de pecados. No era que los discípulos iban a andar perdonando pecados, es una gran blasfemia. ¿Captaron, hermanos? Interesante. Y noten cómo dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Luis Toro dice que es la promesa que los bebés se bauticen, pero el texto está hablando de la promesa que del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dice ahí que bautizar bebé. No, la promesa del Espíritu Santo es para los hijos. Es evidente que cuando los hijos se arrepientan y crean en el nombre de Cristo, según el contexto. Y noten cómo dice: para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, noten esta poderosa cita de Elena de White. Espíritu de Profecía, tomo 3, página 245 a la 246. Dice lo siguiente: Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias. Tremenda cita. Saben de que una de las mentiras de la Iglesia Católica es la venta de indulgencias. Que saben de que todo el dinero que tiene el Banco del Vaticano tiene tanto oro y dinero para acabar con la pobreza del planeta 10 veces. ¿Saben cómo se obtuvo ese dinero del Banco del Vaticano? A pura indulgencia. Con razón, Martín Lutero tuvo que desenmascarar con sus 95 tesis al papado en el año de 1517, con sus 95 tesis, que fueron clavadas en el castillo de la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Las indulgencias, pagar, entre más dólares pagas, más ligeros salen las almas del purgatorio y tus pecados futuros ya están saldados. ¡Qué blasfemia! Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias, para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios, ni dio a sus siervos libertad para aceptar un regalo o un soborno para encubrir pecados y que estos pudieran evitar su divina censura. Jesús encargó a sus discípulos que predicaran la remisión de pecados en su nombre. ¿Qué es lo que encargó Cristo a los discípulos? Que predicaran, no que anduvieran perdonando pecado, que predicaran. Y dice, la remisión de pecados en su nombre, en el de Jesús, a todas las naciones. Pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado a los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo, como que si estuviese investido de poder para perdonar pecados, incurre a la ira de Dios, porque desvía a las almas del perdonador celestial al débil, falible, mortal. Saben de que la Iglesia Católica, hermanos, es un sistema que en las profecías se le llama la bestia y el cuerno pequeño. Hermanos, por favor, no se vayan a quedar en la tarde. ¿Cuántos van a venir en la tarde? Vamos a dar un tema sólido de profecía apocalíptica, que se van a quedar con la boca abierta. Sólido. Hagan el esfuerzo.
Domine la carne. Si usted quiere acostarse en la hamaca o verse un partido de fútbol, domine la carne. Véngase en la tarde. Vamos a estudiar un tema sólido. Yo no sé por qué todas las iglesias son así, va. Que en la mañana vienen bien trajeaditos los hermanos y vienen ahí bien, pero ahí en la tarde vienen en camiseta, otros ni vienen y se quedan en la hamaca durmiendo. En la tarde. ¿Por qué todas las iglesias son así? Lo correcto sería que así como está hoy, tendría que estar ¿qué? Porque hasta qué hora llega el sábado? Hasta la puesta del sol. Pero ¿por qué somos las adventistas así? ¿Qué hacemos nosotros en la tarde? ¿Ah? El sábado es para dormir, hermano. Tremendo, hermano. Véngase en la tarde. En las profecías al papado se le llama la bestia, el cuerno pequeño. Y Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando alguien pretende perdonar pecados, está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Noten lo que dice Pablo para aterrizar la lectura bíblica. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Desde el versículo 3 leamos para que veamos el contexto. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. ¡Qué blasfemia! Cuando un sacerdote católico pretende perdonar pecados, está usurpando el lugar que Dios le corresponde. Hermanos, yo creo que este tema ha quedado más que claro. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Cuando usted le falla a Dios, busque a Dios en oración. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. No importa qué pecado hayamos hecho, en Cristo hay perdón, porque es el único que puede perdonarnos y darnos la vida eterna. Dios nos bendiga, hermanos, esperando que este estudio haya sido de bendición y podamos haber crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor bendito que estás en el cielo, te agradecemos porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por este estudio, que ha quedado claro que la única solución al problema del pecado eres tú. El único que puede perdonar nuestros pecados eres tú, con tu sangre preciosa. Bendice a tus hijos y lávalos con tu sangre preciosa, así como lavaste al rey David. Gracias por este privilegio de ser hijos tuyos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y un feliz sábado.